Secretaria, no hay cuenta, así es que vamos derechamente a la tabla, tal como decía la citación. En primer lugar, vamos a recibir las exposiciones de las invitadas al sistema Sala Cuna, al proyecto Sala Cuna Universal. Eh, Están invitadas las académicas e investigadoras de educación parvularia, señora Blanca Hermosilla, Mónica Maney y Patricia Arteaga, que entiendo que están presentes ahí por Zoom. Y en segundo lugar, bueno, saludamos por supuesto a las académicas e investigadoras. Y en segundo lugar, y también aprovechamos a saludar a las ex senadoras Carolina Goich y Marcela Sabat. Carolina más que presidió esta comisión hasta hace no tanto tiempo atrás, que expondrán sobre este proyecto que es de autoría de ellas, que tiene que ver con los permisos parentales para los exámenes de los hijos en el periodo posterior a los 6 meses de postnatal de la madre. Recordemos, vuelvo al primer proyecto, de que esta comisión ya votó en general el proyecto de Sala Cuna Universal, que de acuerdo a lo que había acordado la sala, este proyecto pasa ahora a la comisión de educación, para posteriormente ir a votarse en general a la sala. Así es que todavía nos queda un buen rato, probablemente las investigadoras y académicas van a tener que exponer no solamente ante esta comisión, sino que también serán escuchadas en la comisión de educación, para que este proyecto ojalá logre avanzar y logre las suficientes unanimidades, porque por lo menos a juicio mío es un proyecto importante, muy importante, y que sería una gran cosa para nuestro país. Así es que, eh, sin más, vamos a escuchar a las investigadoras y académicas. Partimos por la señora Blanca Hermosilla. Sí, me tiene que dar permiso. Hola, buenos días. Permiso para compartir, porfa. Está autorizada. Ya, vamos a ver. Ah, Bueno, en primer lugar, gracias por esta posibilidad. un segundito, Blanca. Blanca, un segundito, por favor. Entonces, hay veces que 21, hay veces que no 21. Este año es 21 y le toca el día martes. Ya, Blanca tiene todo el micrófono. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Me llamo Blanca Hermosilla, soy educadora de párvulo, magíster en gestión educativa y desde hace más de 22 años soy consultora para América Latina y el Caribe en el diseño de políticas de infancia con el Banco Mundial, el BID y la UNICEF. Prácticamente he tenido la posibilidad de incluirme, el banco me ha incluido en casi todos los países. Últimamente, antes del COVID, estaba trabajando en Guatemala. La verdad que sí es cierto que se aprobó, pero como nunca es tarde para reflexionar y para mejorar las cosas, mi exposición tiene que ver principalmente con las experiencias internacionales y con lo que significa un proyecto de esta naturaleza en el impacto de una sociedad, como en el caso de Chile. Lo primero que me gustaría es que la ley no da cuenta del título, ¿no? No es Sala Cuna Universal. Y eso creo que hay que transparentarlo, más bien es un fondo. Yo no me voy a meter en la ley, sino más bien voy a hacer la reflexión desde la evidencia internacional. No es para todos los niños, quedan muchos niños marginados. Por lo tanto, el Sala Cuna Universal es un buen título, pero no refleja lo que realmente dice la ley. Bueno, en primer lugar les quiero comentar que en las sesiones anteriores, que yo tuve la posibilidad de acceder a varias, se tomaban como referente experiencias internacionales de los países principalmente nórdicos. Países como Suecia, por ejemplo, que tiene 480 días de postnatal. Reino Unido, que tiene 315 días de postnatal.
Noruega, que tiene 315 días, y Croacia, que tiene 400 días. Indudablemente, esos países donde las leyes, todas las leyes, se trabajan intersectorialmente y donde siempre están presentes los derechos de los niños y las mujeres, están bastante alejados de lo que ocurre en nuestro país. No creemos, pues digo, no creemos en general que esos modelos sean nuestros referentes, porque desde hace décadas que Suecia tiene incorporado el derecho de los niños y de las mujeres. Y además, hoy día países como Noruega y otros están incorporando la paternidad obligatoria también en los postnatales. Entonces estamos hablando, por un lado, de un escenario nórdico que está a años luz de lo que nosotros somos, pero no a años luz de lo que queremos ser. Y la reflexión de hoy y mi exposición tiene que ver con lo que queremos ser y con lo que a dónde nos podemos acercar. Y me imagino que mis colegas también. Pero si nos acercamos más hacia nosotros, hay experiencias aquí que son en los países cercanos, en los cuales, por distintas razones, me ha tocado participar con los organismos internacionales en los cuales trabajo. Los PIDI en Bolivia, que surgen como una experiencia similar a la ley que se está presentando, hoy día ya no existen. Y vamos a ver las causales. Los centros de cuidado, los SECUSI de Costa Rica, que son muy parecidos a lo que se está planteando hoy día para el cuidado de estos niños, también están con las carencias que el mundo hoy día lo considera como inadecuado para la infancia. Las casas comunitarias de República Dominicana también están en extinción, que surgen también a propósito de una iniciativa muy parecida a la que hoy día se está discutiendo. Sin embargo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Colombia, que tiene más de 3 décadas, tiene 1,5 millones de niños, que ha sido como el modelo para América Latina y el Caribe. Pero ahí les quisiera contar yo que este Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ya no está en desarrollo social, cuando Colombia se encontraba en guerra, las familias y el Estado decidió proteger a los niños en esa época ya. Y entonces, para sacarlos de la calle, los ingresa a las casas de cuidado, para evitar que las guerrillas se llevaran a los niños como cargadores de trasto y otras cosas. O sea, ninguno de los países que tenemos alrededor tiene un sistema de cuidado que permita decir ha sido exitoso. Hoy día el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene 1,5 millones de niñas, tiene un número aproximado de mujeres trabajando, como 800.000 mujeres, que cuando desfilan por las calles de Colombia se han transformado en una fuerza política alegando y pidiendo más salarios porque lo que se les paga por niño atendido no alcanza a cubrir ni las necesidades de los propios niños. Con esto quiero decir que cuando nosotros estamos planteando leyes, miremos lo cercano y miremos lo lejano, porque lo lejano, ya quisiéramos estar en Suecia como muchas cosas respecto a los niños, donde en ningún lugar de Suecia, público, privado, no se respetan los derechos de los niños ni de las mujeres, donde incluso los parques están hechos especialmente para los niños, los espacios públicos están hechos especialmente para los niños. Entonces, América Latina, uno podría decir como referencia el instituto, pero su génesis es absolutamente distinta. ¿Ya? Y entonces, ¿cuáles son, a mí, voy a hablar por mí, ¿dónde están los niños en este proyecto? ¿Cuándo se nombraron los niños? A mí me parece que hoy día un país como el nuestro, que está adelantado en muchos aspectos económicos, políticos, sociales, en un proyecto de trabajo no se trabaja intersectorialmente con los otros. Entonces los niños no aparecen. ¿Por qué tengo esta flecha aquí? Porque nosotros, desde el año 60 a la fecha, hemos recorrido un camino que ha llevado a este niño campesino a este otro escenario donde los niños y sus madres hoy día pueden asistir a salas cunas institucionales, convencionales y no convencionales. Entonces, me llama la atención que no están los niños. Y no están los niños, es muy grave, senadores, es muy grave. Todos los que estamos aquí, algunos seremos abuelos, otros papás, la primera pregunta que debiéramos hacer, ¿no?
es si nosotros estamos dispuestos a enviar a una casa de cuidado, a una red de cuidadores, a nuestros nietos. Si contestamos que no, no es legítimo para el otro tampoco. Y aunque sea una comisión de trabajo, el trabajo involucra directamente la vida familiar y a los niños. Entonces, cuando nosotros decimos que un proyecto de esta naturaleza tiene que asegurar que los niños sean educados, el educados no significa que ese niño va a ir a cualquier lugar, porque la verdadera educación y lo que contribuye a una sociedad más democrática es que tiene que ir en igualdad de condiciones. Yo me imagino que este proyecto las cumple, porque ustedes lo aprobaron, ¿verdad? O sea, ustedes aseguran que los niños van a estar bien cuidados, protegidos, etcétera, etcétera. A mí no me corresponde dar esa respuesta, pero el país sí tiene que saber que si en un proyecto de esta naturaleza, en ustedes estuvieron presentes los niños y no solo las mujeres trabajadoras. A mí como experta sí me corresponde recordar que esta iniciativa que acaban de probar tiene un impacto directo en el desarrollo infantil y afecta directamente el futuro de los niños. ¿Y por qué lo afecta directamente? Porque toda la evidencia científica, que ustedes la conocerán, me imagino, porque cuando están hablando de mujer y trabajo, están hablando de familia, los niños tienen ventana de oportunidades. Los niños necesitan, en el momento preciso, ser estimulados, desarrollados, educados. Eso se llama ventana de oportunidades, porque su cerebro en ese momento lo puede. Y lamentablemente ustedes la cerraron si no estuvieron los niños. Y yo quiero hacer un llamado a la cordura en términos de que no podemos seguir planificando leyes sin conversar intersectorialmente, porque los niños se merecen otras cosas. La ventana de oportunidades que tanto se ha hablado en todas las comisiones, porque si cuando se habla de vivienda también hay que pensar en los niños, cuando se habla de espacio público también hay que pensar en los niños, cuando estamos hablando de mujer que ingresa al trabajo con niños pequeños, también tenemos que pensar en los niños y las niñas. Entonces me preocupa y nos preocupa enormemente que los niños están ausentes. Y entonces tenemos un discurso vinculado del fondo, vinculado de las madres, etcétera, etcétera, como si esos niños no fueran seres humanos con los cuales hay que pensar. Y en los niños se tiene que pensar desde todas las comisiones. Entonces, esta ventana de oportunidades que ustedes la cierran cuando piensan en los cuidadores, es que los niños se van a perder una oportunidad, porque no se trata de que las mujeres no entren al mundo laboral. Todas las que estamos aquí somos mujeres trabajadoras. Se trata que las mujeres trabajadoras tomen de la mano los derechos de los niños, porque si no lo que este país está haciendo es supeditar el derecho de la mujer de trabajo sobre el derecho de los niños. El derecho de los niños a ser cuidados, protegidos, amados y educados no está presente en este proyecto. Y entonces, ustedes dirán, bueno, eso lo verá educación. No, es que nosotros creemos que este país ya tiene que empezar intersectorialmente. No sé ni siquiera si los senadores nos están escuchando en realidad porque están hablando por teléfono, pero en fin. Para nosotros es muy importante el tema de los niños, muy importante. Y tenemos una responsabilidad como país con los niños. Y ustedes cerraron esa oportunidad. Preguntas, y esa me gustaría que por favor las escucharan los presentes. Cuando ustedes piensan en la red de cuidado, ¿han pensado el problema que tenemos con los barrios hoy día? ¿Dónde van a ir esos niños? ¿Van a estar en barrios inseguros? ¿Cómo se van a elegir esas casas? ¿Cómo van a estar los niños con esa contaminación acústica? En casas, ¿dónde se van a mudar a los niños y las niñas? ¿Cómo se les va a dar la comida a los cuidadores? ¿Alguno de ustedes está dispuesto a enviar a sus nietos a esas casas de cuidado? ¿O a sus hijos, a sus sobrinos? ¿Quién va a resguardar las medidas de higiene en la preparación de alimentos de estos niños menores de 2 años en las salas cunas que van a tener una red de cuidado capacitados por el Estado? ¿Cómo se van a respetar los horarios de sueño de estos niños en ambiente absolutamente contaminado por las balas, por los ruidos, por las discusiones?
¿Tendrán las casas de los cuidadores? Le hago todas estas preguntas porque estas son las preguntas que nos hacemos los expertos internacionales cuando tenemos que ir a diseñar políticas para los niños en los distintos países. ¿Cómo van a tener silencio los niños? ¿Se van a comprar cuna para los niños? ¿O a los niños los van a mudar en las camas de esa casa? Y si van a comprar una cuna, ¿dónde van a colocar la cuna con la precariedad y los mínimos metros cuadrados que tienen las casas hoy día en nuestras comunidades, en nuestras poblaciones, en nuestros barrios? ¿Cómo se va a evitar? Y lo que más nos preocupa, la red de cuidadores de este proyecto. ¿Cómo ustedes se van a hacer responsables? Porque ustedes lo aprobaron, ¿verdad? ¿Cómo van a evitar el abuso y el tráfico de fotos para la pedofilia infantil, que hoy día es lo que más se vende en las redes? Ya no son los niños directamente, sino son las fotos. ¿Cómo se va a evitar eso? ¿Quién va a cuidar a esos niños? ¿Cómo se va a cautelar un ambiente cuidadoso, amable y cariñosa en las redes de cuidado? ¿Cómo se van a evitar que un niño presencie discusiones de los adultos, tráfico de drogas en esas casas, uso de armas de fuego, adultos alcohólicos? Les digo esto porque ya se hizo una experiencia en Chile en la década de los 90 que se llamaron los CAPS, que estuvieron a cargo de profesionales y tuvieron en ese momento que cerrar muchas casas de cuidadores precisamente porque habían situaciones de esta naturaleza. Entonces, yo me pregunto si cuando ustedes discutieron la ley, perdonen, con todo respeto, ¿solo se dedicaron al tema mujeres y se le olvidó los niños? ¿O no se hicieron preguntas con respecto a los niños? ¿O esperaron que otra comisión se hiciera tuviera la respuesta para los niños? Porque nosotros creemos que no se puede seguir legislando así. No se puede. Tenemos que tener presentes los convenios internacionales de nuestro país. Porque aquí hay un dato súper interesante. Cuando Señora se Blanca, por legisló, favor, le voy a pedir un minuto más, por favor, que tenemos más sí, me queda un invitados. minuto, Muy me queda amable, un minuto. gracias. Sí, cuando se legisló el tema del postnatal y se partió del supuesto que todos los hombres iban a tomar sus días, les quiero decir que solo el 1% de los hombres. Entonces, para terminar, las potenciales mujeres trabajadoras se van a hacer estas mismas preguntas, porque las madres nos hacemos las mismas preguntas independientemente de las diferencias sociales, independientemente, que son preguntas que obviamente nosotros no vamos a poder contestar. Y para terminar, quisiera terminar con una frase de Axel Honneth, un filósofo alemán, que dice que la justicia social es un acto de reconocimiento recíproco entre los sujetos y no simplemente la distribución equitativa de los materiales. En los sistemas de cuidado agudizan la injusticia educativa, aquí y en todo el mundo. Vamos a tener niños, y aquí termino, senador, vamos a tener niños de primera categoría, que son los que asisten a los jardines infantiles de administración directa de Junji Integra. Vamos a tener niños que asisten a una segunda categoría, que son los niños que van a los BTF, y vamos a tener niños y niñas de tercera categoría que van a asistir a casas de cuidado. Yo creo que los niños no se merecen eso, ni las mujeres tampoco. Nuestra propuesta, como experta, es que tenemos que seguir escuchándonos. Ese es nuestro llamado, seguir escuchándonos, mejorar las cosas, olvidar nuestros principios políticos, porque los niños se merecen un mundo mejor. Tenemos que tratar de llegar a una mesa intersectorial en que discutamos para avanzar en la justicia educativa. Los niños se merecen el mejor de los mundos y eso es lo que nosotros esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca, por su exposición. El proyecto ha sido votado en general, efectivamente tiene una discusión hacia adelante, pero efectivamente la implementación de este proyecto es a posteriori de su aprobación y efectivamente es precisamente para tratar de no generar discriminaciones entre aquellas mujeres que trabajan en empresas de más de 20 empresas con aquellas que trabajan en menos de 20 empresas, y creo que quienes mejor terminan decidiendo aquello suelen ser los padres de los niños. Ahora vamos a pasar a doña Mónica Maney. ¿Estará por ahí para poder exponer? ¿Cómo está, Sí, Mónica? ¿Cómo está, Mónica? La Muchas saludamos y gracias. la escuchamos. Gracias. Le voy a pedir si Sí, pueden ser entre 7 y 10 minutos, por favor. sí, no se Le agradezco. preocupen. Muchas gracias. Bien, muy buenos días, presidente de la comisión, señor Cruzcoque, honorables senadores, senadoras e invitadas. Mi nombre es Mónica Mangey Moreno, soy magíster en educación, mención a educación parvularia, doctora en educación y mi profesión es educadora de párvulos y soy académica del Departamento de Educación de la Universidad de Chile.
Agradezco profundamente la invitación, ya que mi especialidad se orienta a los niños y las niñas, la educación de calidad y por ende el resguardo de sus derechos. Este proyecto de ley me llama profundamente la atención, dado que lo he seguido muchos años y si bien se está tramitando y sigue avanzando con ajustes, como decía el senador, importantes como el modificar el artículo 203 del Código del Trabajo, el que exigía el derecho de salacura solo a aquellas empresas que tengan 20 o más trabajadoras contratadas, en la actualidad nos alegramos de que esto se eliminara y por lo tanto las barreras al respecto, lo cual es muy importante. Sin embargo, desde mi rol como educadora y académica en la Universidad de Chile, casa de estudios en que se dio por primera vez la formación de educadores de párvulos en el año 1944 en Chile y Latinoamérica, lo que nos señala la larga data en la formación y saberes pedagógicos al respecto. Me permito dar mi opinión y algunos antecedentes relevantes producto de investigaciones que hemos hecho, que hemos recogido, evidencias y los paradigmas en que estamos en estos momentos. En primer lugar, quisiera recordar a todos que como país contamos con instituciones tal como la Junta Nacional de Jardines Infantiles y a lo largo y ancho de nuestro país tiene diferentes programas educativos. Lo mismo, claro, Fundación Integra. Pero si recordamos un poco, quiero poner en este escenario lo emocionante y trascendente que fue en abril del año 70. ¿Por qué? Porque en el Palacio de la Moneda, con el presidente Eduardo Frei Montalva, se firmó la ley 17.301. Y lo interesante es que habían ministros, parlamentarios, regidores, académicos, dirigentes gremiales, poblacionales, centros de madres y todos los que habían participado en forma conjunta por esta ley y se alegraban por la educación de calidad a cargo de profesionales para sus niños y niñas. Hoy, después de 52 años, tenemos que seguir avanzando, fortaleciendo las instituciones públicas. Es cierto, tenemos algunas deudas, como ofrecer mejor infraestructura, levantar y potenciar el coeficiente técnico, porque son muchas veces muchos niños por pocas educadoras. También tenemos que saber que a lo largo de los años y las necesidades de las mujeres, padres, abuelas, encargados de los niños, tenemos que ser más flexibles como país. No los mismos días, más flexibilidad en los horarios, idealmente invertir para que las madres, padres o familiares puedan llevar a sus hijos y estar con ellos como lo han hecho en otros países. Ejemplo, Canadá. Seguir avanzando, como decía Blanca, en programas que se llaman no convencionales o alternativos. En Chile, desde los años 90 se desplegaron muchos programas en Junji y en Integra. Y sabemos que a nivel internacional lo hay, pero con calidad y con una profesional a cargo de esto. También sabemos que llevar al niño a la sala cuna no es lo mismo que el niño tenga educación parvularia. Esta se da a través de diferentes formas. La sala cuna no es obligatoria y tampoco queremos que lo sea. El Estado debe ser garante de los derechos de los niños y las niñas y en ello a una educación sin distinción. También tenemos que recordar que es un compromiso como país que desde el año 90, en la convención ratificada, en el artículo 28, señalamos que tenemos que hacernos cargo de la educación de calidad de los niños y las niñas. Sabemos, y así lo han demostrado muchas investigaciones, que vivir experiencias adversas, como estar expuestos a entornos física y psicológicamente dañinos, como lo decía mi colega que me precedió, y sufrir privaciones durante la infancia, lleva a este grupo etario a crecer en condiciones desfavorables. Lo que les digo yo es producto de informes serios de CEPAL, de UNICEF. Por lo tanto, los primeros años son claves. En tal sentido, me atrevo a decir que es necesario revisar la propuesta centrada en los niños y las niñas como sujeto de derecho. Si bien la madre tiene que tener acceso al campo laboral, no podemos dejar a los niños en segundo lugar. Esto, por supuesto, bajo un enfoque de derechos y no un enfoque de necesidad. Cautelar que sea realmente una propuesta universal, como se señaló.
ya que hasta el momento quedan excluidos otros eventuales beneficiarios, tales como estudiantes. Vemos nosotros estudiantes en nuestra universidad que van con la guagua en brazo a clases porque no tienen acceso. Y sobre todo, estas personas que decimos que son independientes o informales, pero que no se han adscrito al sistema previsional, quedarían fuera. Y nosotros tenemos un acuerdo en la ley 20.845 de exclusión escolar que regula la admisión y la no discriminación. Por lo tanto, con todo respeto, digo que en mi opinión no se estaría cumpliendo con este proyecto de ley. Quiero centrarme también en la importancia de una educación de calidad en los primeros años de vida. La sala cuna es muy diferente a una guardería. Debe ser un espacio educativo, de calidad, con una infraestructura adecuada, un personal idóneo, un proyecto educativo, donde las educadoras y técnicos planifican, crean ambientes de aprendizaje intencionados. Además, vuelvo a reiterar que la educación parvularia no significa llevar a un niño a la cuna, sino que ofrecer importantes oportunidades de aprendizaje. Dichas oportunidades que se brindan, así como las interacciones que las favorezcan, impactan fuertemente en el futuro de los niños. Lo decimos con voz, lo decimos con fuerza, porque lo sabemos. Yo personalmente llevo 36 años como educadora de párvulos y cada vez me sorprendo más por las nuevas investigaciones, donde señalan que las experiencias significativas y desafiantes cambian la arquitectura cerebral. Por ello, se afirma que durante las primeras etapas, como decía Blanca, existen estos periodos sensibles o ventanas de oportunidades. Es necesario apoyar a las familias para evitar factores estresantes en los niños, ya que estos tienen efectos muy perjudiciales, donde de acuerdo a investigaciones, las experiencias adversas dejan huellas. Una mala experiencia, como decía acá, es tan riesgosa como estar a cargo de una persona. Vamos a ver en la otra lámina, por favor. Hay elementos de la cultura popular, diríamos, como por ejemplo, que las familias dicen muchas veces, déjelo llorar, ya se va a acostumbrar, o le pasan el celular en la mano. Esto es bien delicado, porque las primeras experiencias son claves para el bebé. Investigaciones muy serias, Darcia Narváez, por mencionar algunas, nos hablan del cortisol y cómo hay muerte cerebral de conexiones nerviosas. La exposición prolongada al ruido puede dañar estructuras auditivas. ¿Esto lo tienen claro las personas de la sociedad civil? ¿Cuidadoras que no han estudiado estos temas? No lo creo. Entiendo que la ley busca crear un registro de cuidadoras para niños y niñas menores de 2 años, que sea pagado por intermedio de una cotización adicional por parte de trabajadores y empleadores, administradores, permitiendo el cuidado domiciliario, vecinal, comunal y no a cargo de profesionales. Preocupa mucho. Señores senadores, me permito afirmar que no debemos crear soluciones de segunda categoría o peor aún para estos niños y niñas, para los que más necesitan. Por lo anteriormente expuesto, creo necesario que todo centro educativo responda a estándares de calidad y en este sentido recordemos que hay un reconocimiento oficial. Tenemos que avanzar, la otra por favor, en la segregación social de nuestro país. Chile es uno de los países de Latinoamérica con más segregación social. Qué bonito sería que en una sala cuna vaya distintos niños de clases económicas. Me acuerdo muy bien una vez, y existe, en una sala cuna, en una directora me dice, acá viene el hijo del ministro y el hijo del señor que le da la comida a los leones en el zoológico. Y los niños no hacen distinción, pero aprenden mucho entre ellos y las familias con un respeto profundo. Tenemos que avanzar en esto. Tenemos que romper asimetría entre géneros. Felicito que la nueva versión habla del hombre. Eso es muy importante, porque desde un análisis del género sabemos que la mujer está en condiciones de desigualdad ante los hombres. En este momento tenemos que romper esas estructuras de relaciones asimétricas. Tenemos que avanzar en sistemas integrados de protección social.
pero integrados todos. Ministerio de Salud, organismos como Chile Crece Contigo, la academia, Ministerio de Educación, en fin. Por tanto, la educación de los niños y las niñas en sus primeros años de vida debe ser a cargo de educadoras y educadores en diferentes niveles, en forma presencial, ustedes saben que hay programas de radio, se han hecho programas, guías, Chile Crece Contigo, el consultorio, etcétera. Pero tenemos que invertir en esto con mucha seriedad. Ya lo decía el Premio Nobel de Economía Heckman en el año 2000, que un país tiene mayor inversión en la medida que se preocupa de la primera infancia. Sabemos que esto no debe ser un proyecto de gobierno, sino que de Estado. Sin embargo, me permito recordar las palabras del señor ministro de Educación, vamos a la otra, por favor, Marco Antonio Ávila. Perdón, discúlpeme, le pido un minuto, por favor, para cerrar. Gracias. Estoy terminando, por eso la última lámina. Gracias. El ministro ya decía asegurar el derecho a la educación y no dejarla al arbitrio del mercado. Se necesita de más colaboración y de menos competencia. En fin, el señor ministro señaló además que hay 3 acciones claves. Instalar la noción de justicia educacional, incorporar la visión educacional integral y orientar el sistema educativo hacia los fines de este siglo XXI. Confío muchísimo en nuestro país, que podamos seguir avanzando. Agradezco mucho esta invitación nuevamente y ahí estoy con muchos colegas al servicio de que esto sea una buena apuesta por nuestros niños y niñas que tanto lo necesitan. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Mónica. Se valoran mucho sus apreciaciones también en torno a su experiencia y va muy en la línea también de lo que ha señalado también en su momento la ministra de Mujer y casi todos los invitados. Evidentemente este proyecto es perfectible, sin embargo la idea matriz del proyecto es precisamente no establecer discriminaciones que sean injustas, en particular con aquellas personas que trabajan, porque este es un proyecto laboral y por ende se ve en esta sede laboral, pero evidentemente que implica también generar mejoras no solamente en los programas, sino también en la infraestructura pública que apoye y pueda hacerse cargo de todo lo que nosotros aprobamos en esta comisión y en particularmente aquello que dice relación con el sistema de primera infancia y de niños en particular. Le quiero dar la palabra a Patricia Arteaga de la Universidad del Biobío. ¿Se encontrará Patricia? Sí, aquí estoy. Hola Patricia, ¿cómo está? Tiene 10 minutos. Hola, hola. Adelante y muy bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Sí, muchas gracias. Quisiera poder compartir yo en la pantalla si fuera posible. Muchas gracias. Ahí sí, gracias. Muy buenas tardes a todos. Como bien decía el senador, mi nombre es Patricia Arteaga, soy académica de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío, educadora de párvulo, y hoy día intentaré conversar un poco sobre el rol profesional que tiene la educadora de párvulo, desde una mirada desde el bienestar integral y educación de calidad desde la sala cuna. Para iniciar quisiera un poco plantear 2 preguntas que van a guiar mi presentación. ¿Cuál es el rol que tiene la educadora de párvulos? ¿Por qué somos nosotras, las educadoras de párvulos, las profesionales que estamos mejor preparadas para poder generar un bienestar, desarrollar bienestar y una educación en la primera infancia? Quisiera un poco recordar, para partir, una investigación que se hizo, ¿verdad? Un experimento que se hizo en el año 2019 a través del programa Elige Educar, ¿verdad? Que trataba de validar y reposicionar el rol de la educadora de párvulo en el país, dado que efectivamente nos ha costado muchísimo llegar donde estamos hoy. Por lo tanto, hay muchísimo desconocimiento sobre la real importancia y relevancia que tiene la educadora de párvulo en la formación y educación de los niños y niñas. Por lo tanto, les invito, si pueden revisar lo que fue este experimento que llegó a más de 8 millones de personas y que fue realmente muy potente. La importancia de la educación parvularia ya la han conversado, yo sé que en diferentes instancias y ahora Mónica, ¿verdad?, ya me antecedió y un poco recordar que este es un nivel formativo que tiene alta incidencia y relevancia en las diferentes políticas
ya sea sociales, educativas, ¿verdad?, y económicas del país. Los diversos aportes de las neurociencias nos avalan, es decir, todo lo que se hace o no se hace en estos primeros 6 años de vida, pero principalmente los primeros 3, deja huellas imborrables en la vida de un niño. Por lo tanto, ¿quiénes son las profesionales que están en esa primera etapa o deberían estar? Son profesionales de la educación parvularia y que son las profesionales que están más capacitadas y se han formado para poder entregar la mejor educación en esa etapa tan importante y clave del ser humano. Si hablamos de legitimación de la profesión, hay varios antecedentes que quisiera destacar. Como les comentaba, hemos avanzado muchísimo desde una visión asistencialista de lo que era la atención del niño, ¿verdad?, hasta en el año 1970 aproximadamente, con la ley 17.301, donde aparece formalmente el nivel de sala cuna. Hemos recorrido un gran camino para poder validarnos y que gracias al aporte de las neurociencias, como les comentaba, se le ha dado la relevancia que tiene la educación en los primeros años. Existen en nuestro país aproximadamente 24 programas de formación de educadoras de párvulos, según el Confauce 2022, y según los estudios del MINEUC 2021, en el informe de caracterización de la educación parvularia, aproximadamente 28.051 educadoras de párvulo en ejercicio actualmente, lo que nos dice que seguramente tenemos que seguir avanzando, ¿verdad?, hacia mejoras en la formación inicial docente para poder tener y ofrecer también un atractivo para que más estudiantes quieran seguir este camino. También nos hemos fortalecido muchísimo gracias a la aparición del año 2016 de la Ley de Desarrollo Profesional Docente, ¿verdad?, que finalmente nos permite validar, ¿verdad?, validar y intervenir en materias que tienen que ver con la profesión docente. También contamos, a partir del año 2019, con el marco para la buena enseñanza de la educación parvularia, que también delimita y define los desempeños esperados para las educadoras de párvulo para poder generar profesionales que tengan excelencia en todos los ámbitos en que ejercen. Y por supuesto, la creación de la Intendencia de la Educación Parvularia, que nos permite un aseguramiento de la calidad y por lo tanto ir avanzando cada vez más hacia mejoras en este año. Ahora, la educadora de párvulo tiene una trayectoria formativa muy sólida, por lo tanto, yo sé que es un poco desconocido cuál es la formación que tiene una educadora de párvulo, por qué es una profesional que está tan preparada para trabajar con la infancia. Primero, es una carrera que tiene 5 años de formación. Tienen las estudiantes sólidos conocimientos del desarrollo biopsicosocial del niño, también conocimientos y saberes del área pedagógica, como disciplinar. Tiene una formación práctica que va desde los primeros años de formación, por lo tanto, es una profesional que va desde el primer año de formación en contacto directo con los diferentes niveles educativos, desde sala cuna, niveles medios y los niveles de transición. Y por supuesto, tiene una formación emocional, ética y valórica con un fuerte enfoque inclusivo. Ahora bien, ¿por qué un educador y una educadora de párvulo marcan la diferencia en la vida de un niño? Primero que todo, porque son profesionales que tenemos una visión de niño como persona, sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir que sea sujeto de derecho? Quiere decir de que tiene todos los derechos de cualquier ser humano, pero además tiene derechos especiales y específicos a su etapa de desarrollo, que requiere ser considerado, debe ser escuchado, ¿verdad? Debe considerar su opinión en los diferentes aspectos que concierne de acuerdo a su etapa de desarrollo en que se encuentra. También marcamos diferencia porque nosotros no dedicamos solo a los cuidados, sino a un bienestar integral del niño. Implica muchísimo más que solamente cuidados. Implica hacernos cargo de todo el bienestar físico del niño, pero también a nivel emocional, de entregarle una educación integral que no se preocupe solo de aspectos cognitivos, sino también psicomotores, emocionales, artísticos, es decir, somos las profesionales que estamos a cargo de este desarrollo integral y holístico de ser humano en formación, a través de entregarle dentro de espacios seguros, protegidos, de ambientes nutridos,
con recursos didácticos apropiados, la mejor educación posible. También tenemos una de nuestras principales herramientas para trabajar, que es el juego. La educadora Párvulo es especialista en juego y algunas voces un poco lo menosprecian y dicen, pero es que ustedes solo pasan jugando. Efectivamente, a mucha honra pasamos jugando con los niños, porque el niño tiene el juego de forma muy innata, aprende porque lo motiva, porque se conecta afectivamente con su educadora, que tiene y sabe estrategias lúdicas para poder generar aprendizajes de calidad a través del juego. Por eso nos hace un nivel único dentro de los niveles educativos. Tenemos un trabajo pedagógico, es decir, conocemos al niño, utilizamos diversas herramientas y estrategias para poder evaluarlo, conocerlo, ¿verdad? Poder trabajar con él con una planificación. No es algo que se hace de forma improvisada, porque con los niños no se improvisa. Por lo tanto, tenemos la formación también para hacer todo este trabajo de diagnóstico evaluativo, ejecutar un trabajo pedagógico de calidad. Todo momento en el aula puede ser un momento de aprendizaje. Y uno se pregunta, ¿y eso ocurrirá con este registro de cuidadores en las casas? Tener este trabajo pedagógico que necesitan los niños en los primeros años de vida, con urgencia, ¿verdad? Donde desde el momento de la muda, ese momento tan especial que debe ser tan respetuoso, donde la educadora, ¿verdad?, la técnico, están allí y están preparadas para poder generar de una manera muy, muy sensible ese momento único, donde con mucho cuidado la educadora muda al niño. La alimentación también, ¿de qué forma se alimenta el niño? ¿Con qué cariño, cuidados debemos generar este Patricia, momento de disculpe, alimentación? un minuto, por favor. Gracias. Perfecto, estoy terminando. También, por supuesto, el trabajo colaborativo que tenemos con las familias y el maestro. Finalmente, y citando a lo que dijo frente a la Comisión de Educación nuestra colega de la Universidad Católica, Cynthia Adlerstein, es tiempo de hacer justicia educacional. Nosotros tenemos la oportunidad ahora, como bien decían, de poder potenciar y mejorar esta ley a través de financiamiento basal, que nos interpele a todos, y por eso agradecemos que nos estén escuchando hoy, porque necesitamos un trabajo intersectorial, que se escuchen las diversas voces de las organizaciones, de las universidades, de los niños y las niñas, de las familias. Esta es una oportunidad de avanzar que no la podemos desaprovechar. Por lo tanto, el Estado como garante, como bien decía mi colega Mónica, tiene la responsabilidad de proporcionar todas las oportunidades para que tengamos mejor acceso de calidad desde la sala. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, muy amable. Quisiera agradecerle tanto a Blanca Hermosilla, a Mónica Maney y a Patricia Arteaga por haber expuesto esta mañana, como se votó en general este informe unánime, 5-0, aquí en esta comisión, corresponde por la decisión que tomó la mesa del Senado que vaya a educación, que también corresponde que evidentemente revise. Esto hemos recibido hoy día también particularmente de educadores de párvulos, donde esperamos que tenga también una tramitación que permita más audiencias y permita obviamente ir perfeccionando aquellos proyectos donde el proyecto puede mejorarse. Así que agradeciendo a las personas que nos han expuesto y acompañado, realmente para nosotros aquello que ustedes ponen basado en su experiencia es tremendamente valioso para ir perfeccionando este y otros proyectos que vengan adelante, así que están cordialmente invitadas a asistir a esta comisión. Muchas gracias. Dicho esto, vamos a pasar al... Bueno, informo que el informe fue remitido a la Comisión de Educación, donde va a continuar su trámite, y pasamos al segundo proyecto. Quiero pedir extender la sesión 15 minutos. ¿Será posible, señores senadores? No, termina a la 1:30. Ya, entonces está muy bien. Bien, no he pedido nada. Vamos a pasar a ver... Solamente 30 segundos. Mire, yo no sé si puede ser a petición mía o a petición de la comisión, como ustedes quieran. A mí me ha planteado el senador Sandoval en varias oportunidades algunos temas relacionados con los adultos mayores. Y me ha pedido
como presidente de esa comisión de adultos mayores, plantearle a la ministra del Trabajo lo siguiente. En el proyecto de ley de envejecimiento positivo se planteaba un estatuto laboral para los adultos mayores que incluía un contrato especial de trabajo con reglas particulares. El actual gobierno sacó esa materia de ese proyecto, alegando que se trataba de una cuestión laboral que plantearían en ese ámbito. La idea es pedirle a la ministra en nuestra comisión que comprometa plazos y un procedimiento para la presentación de ese proyecto, ya que hay más de 600.000 adultos mayores trabajando en la informalidad, que incluso evitan ser contratados por temor a perder algún beneficio. Entonces, o que la secretaria se pueda contactar con la subsecretaría o el ministerio para que nos puedan, contestar esta pregunta que yo he hecho, quería pedirle, presidente. Si no hay problema, podemos oficiar a la subsecretaría para acompañar la petición del senador Moreira y del senador Sandoval. Bueno, muchas gracias, Presidente. senador Moreira. ¿Perdón? Sí, Presidente. ¿cómo está? La iba a Podemos presentar hacer ahora. una excepción. Adelante, Sí, pero adelante. a propósito de lo que se señaló recién, me gustaría entregarles un dato a la comisión, porque había un proyecto que presentamos nosotros, varios senadores, que era respecto del contrato laboral especial para adultos mayores, para personas mayores, y por otro lado el proyecto de envejecimiento positivo. Esos proyectos fueron refundidos y tramitados ambos en la Comisión de Adulto Mayor. Entonces es importante para la decisión que tomen respecto de su tramitación que se rescate la historia de una moción parlamentaria firmada en forma transversal por 5 senadores que trataba específicamente el tema del contrato adulto mayor. No sé si me explico, es parte de las atribuciones de ustedes, ver si se aborda eso dentro del proyecto de envejecimiento positivo, pero si no, lo que habría que hacer es retomar el proyecto del contrato laboral especial para personas mayores y tramitarlo en esta comisión. ¿Sabemos dónde está eso? Ya, vamos a averiguar dónde se encuentra el proyecto en este momento y vamos a proceder en tal sentido. Bueno, aprovechamos justamente la intervención de la ex senadora Carolina Goich, para presentar a nuestra próxima expositora, que en una moción conjunta de la ex senadora Goich, la ex senadora Marcela Sabat, que también nos acompaña y a quien aprovechamos de saludar, y la actual senadora y miembro de esta comisión, señora Loreto Carvajal, presentaron un proyecto que modifica el Código del Trabajo con el objeto de otorgar un permiso laboral a la madre, padre o persona significativa en el cuidado de un menor para asistir a los controles parentales, exámenes de ecografía y controles de niño sano. Entonces, me gustaría primero ofrecerle la palabra a la senadora Carvajal para que nos pudiera introducir, ya que ella también es firmante, emocionante en este proyecto de autora, y luego a la senadora Sabat y posteriormente a la senadora Goich. No sé cómo prefieren distribuirse para, no sé si alguna de ustedes parece que estaba apurada. Disculpen. Marcela. Presidente, saludarlo, agradecerle la instancia. Yo por lo menos estoy bien, quedamos con Carolina comenzar yo y luego seguir ella en la presentación. Así Perfecto. que como ustedes gusten. Perfecto. Entonces, brevemente la senadora Carvajal y luego nuestras invitadas. Gracias. Y gracias por estar acá. Gracias, Muchas presidente. gracias Saludar a las colegas de lucha, porque aunque estemos en distintos mundos hoy día, tenemos un caminar y un recorrido juntos, así que súper orgullosa de poder verlas y por supuesto de poder saber que lo que hacen no se limita solo a un ejercicio de un cargo determinado, sino que también a una proyección del quehacer con esa vocación natural de servicio y sobre todo defensa de las mujeres que muchas tenemos y que se patenta a propósito de estos proyectos de ley. Así que saludar con mucho cariño a nuestras queridas Carolina Goich, por supuesto a nuestra Marcela Sabat también. Y bueno, señalar que este proyecto, como ya lo ha señalado presidente, a quien le agradezco también ponerlo en tabla. Creo que ha marcado la pauta de esta presidencia también su compromiso con las necesidades, con los derechos y la garantía de las mujeres en el ámbito laboral, que se patente, que hoy día lo demuestra a propósito de la convocatoria de esta comisión y por supuesto de ponerlo en tabla. Así que le agradezco y le felicito, senador Cruzcoque. Presidente. Y bueno, al mismo tiempo, como ya usted lo ha señalado, este proyecto busca justamente otorgar un permiso a la madre a propósito de los sucesivos controles que no solo desde el momento del nacimiento, sino que previos a ello estamos sujetas las mujeres.
las que somos madres y las que obviamente hemos vivido estos procesos muchas veces en soledad, esto hay que decirlo, no por querer, sino que también por el deber que muchas veces asiste a la madre, pero también al padre o a la persona significativa, como dice el tenor del proyecto, en donde obviamente lo que se busca con él es poder generar una especie de garantía y de tiempo de acompañamiento en esos momentos que son bien cruciales. Yo creo que es súper importante señalar que muchas veces las mujeres a lo mejor que tenemos el privilegio de contar con un vehículo, de ser movilizados, de ser llevadas a un control médico, no sufrimos lo que significa andar solas con una pancita, por así decirlo, tomando una micro, movilizándose harto tiempo, con el riesgo que eso implica, y muchas veces ese camino y ese recorrido es en soledad. Por eso que se justifica muchísimo la posibilidad de que haya un permiso laboral que permita al menos en 2 horas, ¿cierto?, lo que versa en el tenor del proyecto, la posibilidad del acompañamiento, que pudiera ser o una persona significativa, como allí se señala, ¿cierto?, para la abuela, para una tía, para un familiar cercano, que obviamente teniendo un contrato de trabajo no hay justificación legal que permita, ¿cierto?, al empleador garantizar o autorizar ese permiso porque no está condicionado a la ley, es decir, está hoy día sujeto a la buena voluntad que tenga el empleador. Y muchas veces, hay que decirlo también, no se otorga ese permiso. Entonces creo que esto obviamente llena ese vacío. Yo valoro a las autoras que están, las tenemos acá en pantalla, a Marcela, a Carola, a quienes obviamente creo que es súper meritorio obviamente escucharla, pero el tenor de este proyecto es justamente suplir esa falencia que para nosotros es muy necesaria. El transcurso del embarazo y previo a él son muchos los controles y obviamente esto significaría una importante, no solo ayuda, sino que un rol también coparental en los casos y de asistencia y de compromiso que tenemos con nuestras madres desde todo momento. Así que en ese contexto yo me quedo ahí, presidente, para que obviamente escuchemos a nuestras autoras también y pedirle desde luego a nuestros colegas senadores que pudiéramos avanzar, como ya ha señalado el presidente, votar en general este proyecto, para luego abrir el espacio necesario, me imagino, para las indicaciones y avanzar, ojalá, lo más pronto posible en esto que es de pura justicia y de puro derecho, creo yo, para todas nuestras madres y familias en general en nuestra sociedad. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Sí, la idea también de esta comisión es precisamente tratar de sacar adelante y avanzar también con esa crítica que se hace de que no se tramitan con premura proyectos que son relevantes, que son importantes y en los que parece haber también acuerdo amplio, sobre todo en materias también de niñez. Por eso yo valoro el hecho de que sean una moción conjunta, transversal. Y bueno, invito ahora a la ex senadora Marcela Sabat a que nos ilustre y nos cuente un poco por qué parte, de qué necesidad emerge este proyecto y que nos exponga sus razones. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, presidente. Nuevamente saludarlo a usted, al senador Moreira, al senador Garilea, a la senadora Carvajal, a quienes tengo mucho estima, afecto, por supuesto también al secretario, a Pilar. De verdad que para nosotros es un gusto tremendo poder estar en esta comisión y que se haya puesto un proyecto tan importante con perspectiva de género, con perspectiva de infancia sobre tabla. No siempre ocurre esto, lo sabemos, y hoy día felicito esta instancia. Contarles que este proyecto nace una vez más, igual que los otros proyectos que hemos impulsado con la senadora Carvajal, con la senadora Goitz en otros momentos, con el apoyo y la iniciativa de la ciudadanía. Este proyecto nace con quienes sufren finalmente la carga del sistema de cuidado en Chile. He conversado con madres, con mujeres que se han visto lamentablemente en situaciones donde, como comentaba la senadora Carvajal, hay soledad. Tienen que hacerlo solas y muchas veces cuando le han solicitado a sus maridos que las acompañen, probablemente no han tenido la venia del empleador o muchas veces también han sido desvinculados por esto. Y ese fue uno de los casos que nos motivó a presentar este proyecto, porque creemos que es muy importante que eso se establezca en la legislación y no dependa de la mera voluntad del empleador.
como decíamos en un inicio, este proyecto tiene una perspectiva de género importante y también de infancia, y desde ahí también que creemos que es muy importante que impere la corresponsabilidad. Este proyecto tiene la corresponsabilidad quizás como esencia, y lo esencial del proyecto, como decimos, dispone que el ejercicio de la maternidad y la paternidad de ambos progenitores es indispensable en el reparto ante los cuidados del hijo o de la hija nacida. Por eso es que creemos que la actividad laboral no puede ser impedimento para el ejercicio de este derecho y se debe facilitar la adecuada distribución de la carga en la crianza de las niñas y de los niños. Como les contaba, este proyecto nace de una conversación con la gestora de la Ley Dominga, un proyecto que genera el acompañamiento para los embarazos, ¿cierto? O cuando se ha tenido una muerte gestacional. Y ella nos contaba qué importante había sido el acompañamiento de su marido en esos procesos, no solamente en términos emocionales, sino que también porque es procesos donde se comunican que probablemente un embarazo no viene bien o que probablemente pueda tener una muerte gestacional, un momento importante para la mujer que está en periodo de gestación. Es así como se propone en este proyecto que existan permisos para madres y padres trabajadores para que puedan asistir a los controles rutinarios y obligatorios de sus hijos, de sus hijas. Primero, claro, se establece a la madre gestante, ¿cierto? Se establece que hay alrededor de un promedio de 7 visitas o controles al médico durante el embarazo, y en etapas durante finalmente la gestación, lógicamente ahí se ve los cuadros que hemos adjuntado a la fundamentación del proyecto de acuerdo al programa de Chile Crece Contigo, para que se tenga un criterio de acuerdo a cuántos números de controles se tiene en el tiempo de gestación del embarazo y luego en el tiempo de controles sanos para los niños de hasta 9 años. En una primera etapa, finalmente cuando la madre se encuentra haciendo uso de su permiso postnatal, la idea es que el padre o la persona significativa, como hemos dicho, sea igualmente participativo de este proceso, otorgando un permiso de 2 horas todos los meses, hasta los 6 meses, para que acompañe a la madre a estos controles junto a su bebé. Una vez que la madre retoma las funciones laborales, puede tener un permiso, y aquí voy al detalle del proyecto, ella misma, quien ella decida, la madre decide con quién va, si es el padre o una persona finalmente significativa, o que detente el cuidado personal del niño o de la niña para llevarlo a sus controles posteriores a los 8 meses, 12 meses, 18 meses y después, una vez al año, como lo detecta la política pública de Chile Crece Contigo, hasta que cumple 9 años de edad. Que el ordenamiento laboral empiece por promover este tipo de derechos, presidente, el permiso para controles durante el embarazo, el permiso para el control sano de niños y niñas, da cuenta que asume lo relevante que es la crianza. Que incentiva que exista una participación corresponsable. Cuando decimos que debe haber corresponsabilidad, estamos de alguna otra manera equiparando la carga del sistema de cuidado en Chile. Lógicamente no lo vamos a generar totalmente con este permiso, pero es una manera de generar instancias además laborales, donde el empleador también se sienta parte de esta responsabilidad. Y hacemos partícipe, como digo, al empleador en esto, que no deba quedar al margen de la conciliación entre la vida laboral y familiar, solamente de los trabajadores, como una gran responsabilidad que debemos hacerlo, y creo que es una responsabilidad de la sociedad finalmente. Las empresas hoy día están adoptando estas medidas, creemos que es importante que tengan el carácter de obligatorio, como decíamos en un inicio, porque no puede depender de la mera voluntad. Hoy día yo soy directora ejecutiva de la Fundación de Miradas Compartidas del área de equidad de género, y donde ahí lo que queremos es justamente insertar esta perspectiva en las empresas, y son las empresas las que nos están pidiendo asesoría respecto de medidas que vayan más allá de la normativa legal. Creemos que es importante entonces que la normativa legal mantenga al menos esta base donde establezcamos la corresponsabilidad como un principio imperante en la legislación, cuando sabemos que lamentablemente en la legislación actual no está. Quise ser escueta, presidente, porque también lógicamente viene la presentación de la ex senadora Carolina Goitz, pero no quería dejar pasar este momento, y me tomo un minuto para felicitar que hoy día el proyecto de Sala Cuna esté avanzando. Principalmente porque creo que hoy día el sistema de cuidado dejó hoy día un vislumbrado, ¿cierto? Después de la pandemia, una gran problemática de la cual el Estado debe hacerse cargo. Sin duda que es un proyecto que es perfectible, que debe tener muchas modificaciones. Creo que quizás la principal modificación es entregarle a la madre la libertad de elegir con quién quiere dejar a sus hijos y a sus hijas. Creo que finalmente esa es la esencia que debe entregarse en este proyecto de ley, ya sea a sus abuelos, la Sala Cuna,
o una persona significativa que la madre o el padre confíe entregarle el cuidado de sus hijos. Hoy día no olvidemos que se inicia en el gobierno del presidente Piñera, en medio de la pandemia, un subsidio que se llama el subsidio Protege, que entrega alrededor de 250.000 pesos a todas las madres que no tienen derecho a la cuna por pertenecer a empresas que tienen 20 o menos trabajadoras. Por tanto, de alguna u otra forma, estos recursos ya se están desembolsando por parte del Estado. Estamos teniendo un subsidio que le entrega a las madres que no cuentan que no pertenecen a una empresa con más de 20 trabajadoras, este subsidio, un subsidio que está siendo muy valorado por las mujeres y me atrevo a decir que esperado también como un derecho permanente, no solamente como un subsidio. Hoy día este gobierno además toma este subsidio y lo amplía para niños menores de 3 años. Creo que es una muy buena señal y también en el mismo sentido, este gobierno ha dicho mucho del sistema de cuidado en Chile. Creo que es importante que tome la causa con señales concretas, como avanzar en este proyecto, que significa avanzar lógicamente en un sistema de cuidado que se haga cargo desde el Estado y no las mujeres, como sabemos, en un 98% respecto no solamente de niños y niñas, sino que también con personas con discapacidad y adultos mayores no valentes. Creo que es una muy buena señal y por eso felicito a esta instancia, presidente, y a los senadores por haberlo aprobado en su mayoría. Muchas gracias por la instancia nuevamente. Los saludo a todos con mucho afecto. Muchas gracias, querida Marcela, y celebrar 2 cosas. Primero, que estés Miradas Compartidas, que es una fundación que hace un trabajo extraordinario en materia de equidad. Yo que soy padre de una niña con síndrome de Down, ellos hacen un trabajo con los niños con discapacidades, con necesidades educativas especiales, muy bonito, y a través del arte también y de la cultura. Entonces, felicitarte por eso, porque lo encuentro muy muy bonito, y hacerme cargo también, sí, lo del subsidio Protege y todo aquello que vaya en, ojalá, beneficiar a las madres con niños pequeños. Este mismo proyecto de ley va a ser prioritario en esta comisión, así que celebro el proyecto que ustedes han presentado junto con las ex senadoras y la senadora, y para esos efectos dejo también aquí a Carolina Boich para que nos comente también de este proyecto. Carolina no solamente es coautora de la iniciativa, sino que hoy día está trabajando como investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Carolina, gracias por estar acá y bienvenida a lo que ha sido tu casa. Muchas gracias, presidente, y ahí saludar a todos los colegas, a la colega o ex colegas, ¿no es cierto? Saludar con mucho cariño a la Secretaría y a Pilar y a Mauricio, compartimos harto, así que es un agrado estar aquí. Entiendo que está hasta Francisco del Río por ahí, que no se ve en pantalla, así que saludos a todos. Sí, aquí está. Y partir planteando la disposición de colaborar desde el espacio académico hoy día, usted lo ha dicho, como investigadora del Centro de Políticas Públicas y también como fundadora de Todas, que es justamente una fundación que busca promover liderazgos de mujeres a partir de la experiencia que yo misma pude tener, ¿no es cierto? Entonces ahí hemos abordado un par de estudios que yo creo que son interesantes también para complementar estos temas. Y agradecer que esto se ponga en tabla, que se le den continuidad a estas iniciativas, y en eso es un gusto, por supuesto, también compartir con Marcela. Yo lo que quiero aportar son ciertos argumentos adicionales, ahora ya desde el mundo académico. Le compartí a Pilar un estudio de European Journal of Population, que lo que da cuenta es de cómo la incorporación de los padres en los temas de corresponsabilidad no es algo que se da en un evento, o sea, que a propósito de una ley o de una norma, sino que es un continuo que es importante cuidar. ¿Por qué creo que esa información es relevante? Y Paula probablemente en la biblioteca se las puede traducir y buscar ahí como el detalle, porque lo que demuestra es que padres que se involucran desde las primeras etapas en la crianza o en las tareas de crianza, después son más activos también en cómo se comprometen en las tareas domésticas, ¿no? O en los temas de corresponsabilidad. Y este proyecto lo que apunta, en el fondo, el principio que está detrás, es que desde que saben que van a ser padres o madres, ¿no es cierto?, desde el momento en que las personas están embarazadas como familia, ¿no es cierto?, se reconozca también la importancia de que el padre participe en ese proceso. Eso lo que nos ayuda a que posteriormente también sea más activo. A propósito de lo que se indicaba en las presentaciones anteriores de que está el postnatal parental, pero todos sabemos que son muy poquitos los hombres que lo utilizan.
Entonces uno dice incentivar efectivamente el uso de estas herramientas, de estos permisos que existen, o sea, no es que no existan, también requiere incorporar la corresponsabilidad, la etapa previa al nacimiento. Y ese es el sentido de este proyecto con algo que es muy simple. Uno dice son 2 horas al mes para algo que es básico, es poder ir a hacer la ecografía y que papá y mamá ojalá, o mamá y personas significativas puedan estar ahí y que no sea un impedimento del trabajo para eso. O sea, desde el punto de vista de la productividad, podríamos decirlo así, es menor, pero el impacto que eso tiene en cómo se generan vínculos y cómo se establece la corresponsabilidad desde etapas tempranas, sí es muy importante. Yo creo que ese es como el principal argumento, y ahí me gustaría, después creo que estamos súper dispuestas, me atrevo a comprometernos ahí con la Marcela para ver quizás algunas mejoras en el texto, pero creo que hay 2 aspectos que podríamos perfeccionar en esta línea, porque el proyecto lo que plantea es que mientras la mamá está con permiso prenatal y postnatal, o sea, obviamente ella tiene el permiso todos los días, ¿no es cierto? Y lo utiliza el padre, y después, en la etapa en que el niño es más grande, para seguir con los controles obligatorios, pueden optar por uno u otro. Yo creo que es importante en esto que el permiso lo tengan siempre ambos. Y por supuesto la mamá durante el prenatal y el postnatal no es necesario, pero en la etapa previa al prenatal y posterior al postnatal, donde hay controles de niño sano, para decirlo en simple, que son obligatorios, que ambos, padre y madre, o madre y persona significativa, los tengan. O sea, la idea es que no sea una opción en que la mamá pueda transferir el permiso como lo planteamos, sino que avancemos más a lo que tenemos nosotros en el SANA, en el seguro para padres y madres con niños con cáncer o con enfermedades graves, en que cada uno tiene su permiso. Creo que eso calza mucho más con la idea de corresponsabilidad que queremos impulsar. Y por otro lado, el que pudiéramos revisar, y quizás ustedes pueden invitar a alguien del programa Niño Sano, más del ámbito de salud, para que no, porque nosotros pusimos las edades, ¿no es cierto?, en meses que corresponden controles obligatorios de un niño en la etapa más pequeña, ¿no es cierto?, los 8, a los 12, a los 18 meses. Pero quizás sería mejor dejarlo asociado a lo que se establece como obligatoriedad de control, porque a veces esas políticas pueden cambiar, ¿no es cierto? Entonces creo que es mejor buscar un término genérico que deje asociado a lo que nosotros planteamos. Yo diría eso como parte de los perfeccionamientos que se pueden hacer, pero me parece que es un proyecto que calza absolutamente con lo que hemos venido construyendo, con lo que pudimos hacer desde el Parlamento en términos de protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar, y que busca en esto, tal cual como señalaba inicialmente, instalar la corresponsabilidad desde el inicio, que creemos es algo muy importante. Hay un estudio también que le hice llegar a Pilar y que, presidente, si a ustedes les parece, yo creo que sería interesante que lo pudiera exponer el equipo acá del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que aborda también la realidad de distintos países pensando en cómo se promueve la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo y la empleabilidad femenina. Por supuesto que el cuidado infantil y la corresponsabilidad en ello es uno de los aspectos, se estudia en distintos países y hay propuestas bien concretas. Esto escapa, o sea, no solamente tiene que ver con este proyecto, sino también, como lo planteaba Marcela, con el proyecto de Sala Cuna. Creo que hay evidencia bastante actualizada, de hecho se presentó hace poco, que puede ilustrar esos debates, porque lo que no nos puede pasar específicamente en el tema de Sala Cuna es lo que hemos estado hace tantos años, como inmovilizados, ¿no es cierto? Todos quisiéramos el gold standard, o sea, quisiéramos lo mejor, pero a veces por buscar eso nos ha pasado que quedan muchos niños en la indefensión hoy día que podrían tener mayor cuidado. Entonces, ¿cómo se viabiliza que efectivamente esta vez ese proyecto salga adelante? Y el último comentario que quiero transmitirles desde un estudio que hicimos desde la Fundación Todas es cómo van cambiando las preferencias de las mujeres. Y creo que eso es algo que también tenemos que mirar. Nos pasa, y les voy a hacer llegar igual la información respecto de las cosas que son más importantes para las mujeres. Partimos nosotros preguntándole a un grupo en una encuesta representativa y claro, lo primero es para las mujeres el tener autonomía, el tener su trabajo, el poder acceder a un bien. Después, como en el medio de la tabla, nos queda el tener hijos. O sea, primero está incluso la preferencia por el ocio, por la posibilidad del tiempo libre.
Después los hijos, y el último de la tabla es el tener una pareja y casarse. Uno razonablemente se pregunta, y esta es mi pregunta como investigadora, pero también como mujer, es cierto que hoy día la realidad de las niñitas que nacen es súper distinta en perspectiva y proyecto de vida a lo que era para nuestras abuelas. No hay duda de eso, de la importancia que tiene el poder desarrollarte profesionalmente. Pero ¿no será también que sigue siendo tan pesada la carga de las responsabilidades de crianza que finalmente muchas mujeres optan por no tener hijos? Y uno diría, ojalá que las mujeres legítimamente, el no tener hijos no tiene por qué ser un proyecto para todas, pero que lo puedan hacer libremente. Y creo que esa es la sociedad que todos aspiramos. Pero yo les dejo esta reflexión porque de verdad que es bien interesante el cómo las preferencias individuales están por sobre el proyecto de maternidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí desde la legislación y la política pública? Creo que algo de lo que tenemos que hacernos cargo. Muchas gracias, presidente, y de verdad un gusto compartir aquí en mi comisión. Muchas gracias. Ok. Pues yo no discutamos en particular después. Bueno, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Marcela. Efectivamente, estos son temas que son urgentes, que no pueden ir quedando sin discusión. Sala Común Universal también, yo creo que lo que dices tú, al tratar de buscar siempre la excelencia, que sin duda debe ser, ojalá, un espíritu que nosotros tengamos cuando legislemos, a veces nos impide de votar o de legislar en aspectos que son tremendamente relevante, y efectivamente, y vuelvo a insistir en esto, para nosotros precisamente darle las mejores condiciones a las madres, a los niños, para que esa etapa del desarrollo sea lo más cálida, lo más nutritiva en términos de cariño, de cuidado, de capacidad económica también, porque a veces mucho de esto pasa por darle las herramientas precisamente a aquellas personas, padres también, la corresponsabilidad, vaya que importante. Va a ser prioritario en esta comisión, al menos en lo que a mí me reste, de presidente de la comisión o de senador hasta el mes de septiembre. Sí, sí, pues Moreira. Bueno, muchas gracias, Carolina. Perdón, me gustaría recabar la unanimidad para votarlo en general y discutirlo en particular en adelante luego. ¿Ok? Sí, perdón, primero gracias. Presidente, quería preguntarle a las mocionantes. Esto puede ser ignorancia mía, pero la fórmula en que está planteado esto, que es el padre o la persona significativa, ¿se le da una prioridad a el padre o no? Y simplemente es la madre la que decide con quién quiere ir acompañada cada vez que tenga una consulta. ¿Cómo lo están mirando? Y si es que fuera ¿cómo lo están mirando en realidad ese tema? ¿Tiene una prioridad el padre o si la madre simplemente quiere ir con su mamá o quiere ir con su hermana, en fin? Eso es prioritario. No sé exactamente qué es lo que dicen otras leyes al respecto, pero me gustaría saber cómo lo enfocan ustedes. Gracias. Presidente. Adelante, Marcela. Sí, el proyecto de ley habla de quienes ostenten el cuidado personal del niño o niña. Ahora sí, también se le entrega a la madre la potestad de elegir con quién quiere ir acompañada a la ecografía, entendiendo que son 7 visitas a lo largo del embarazo. Pero efectivamente esta indicación es una indicación muy discutida, sobre todo en el último proyecto de sistema de pensiones. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchos padres que tienen el cuidado personal, pero que en términos prácticos no están en la vida de los niños. Entonces, por eso es que se deja con la letra O, cuidado personal, y ahí Pilar nos podría ayudar quizás, respecto de si efectivamente se le da prioridad en la redacción. Pero se establece la persona significativa justamente porque eso ya está en otras redacciones legislativas, lo tuvimos en cuenta en
La ley Dominga, por ejemplo, en el acompañamiento del protocolo, se establece a la madre y al padre o persona significativa que la madre establezca cuando no hay padre. Pero aquí hay un problema más de fondo que tiene que ver con cuando el padre está o no está en la práctica. Perfecto. Carolina, ¿quieres decir algo? Presidente, Sí, creo adelante. que lo ideal sería hacerlo consistente efectivamente con la ley Dominga, que es donde empezamos a usar esta nomenclatura, pero yo en esto creo que, y entiendo que a eso apunta la consulta del senador, creo que es relevante el rol del padre. Entonces, si es que, poniéndome en una situación práctica, si es que está el papá y está la mamá, lo ideal es que vayan ambos dos, y no que Claro. pudiera darse la situación en que la mamá diga, no quiero ir con el papá y prefiero ir con mi hermana, no sé. Ese es el Entonces, espíritu. quizá uno podría revisar la redacción que fue también en el sentido de la ley Dominga. O sea, uno entiende Sí. que el padre cuando no está o cuando hay un problema que pueda significar incluso una complicación adicional o de violencia, no sé, hay varias situaciones lamentables así, uno entiende que no es el papá, pero que hay una preferencia para que sean mamá y papá cuando están, creo que es parte del sentido de la corresponsabilidad. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Bueno, mira, lo voy a someter a votación. Me interesa que vaya a la sala, que se vote en sala. Podemos ponerlo en comité, precisamente de aquí con la ayuda del senador Moreira, que también es jefe de comité. y luego traerlo de vuelta para discutir los detalles en particular. Estos son elementos importantes: quién acompaña, el acompañante, la persona de confianza, pero entendiendo también que tiene que tener consistencia con las otras leyes y también darle relevancia a los padres, creo yo. En votación. Senador Saavedra. Sí, senador Saavedra. Voy a votar a favor porque es un proyecto altamente conveniente que permite además abrir las puertas de la corresponsabilidad. Yo me quiero quedar con esa parte que es tremendamente importante, la compañía, de madre y padre para ir construyendo los afectos desde la más pequeña edad. Voto a favor, presidente. Gracias, senador Saavedra. Senador Galilea. Gracias, presidente. Voy a votar a favor de la idea de legislar. Me gustaría que revisáramos, y eso será en particular, el hecho de que en la redacción haya al menos una declaración de intenciones más fuerte hacia el padre, en el sentido de justamente ir y avanzar en la corresponsabilidad, porque muchas veces quizás lo más fácil va a ser acudir a la mamá o a la hermana, y porque el propio padre le diga a su señora o a su pareja, oye, anda con tu mamá, y no, por lo que nos interesa es fomentar efectivamente la corresponsabilidad. Entonces, la invito también a la senadora Goichi Sabat a ver cómo podemos darle una mejor redacción, quizás también ver la situación de aquellos papás que trabajan en jornadas especiales, es decir, que están X días fuera de la semana fuera de su hogar, o que a lo mejor trabajan en una ciudad distinta a la que en la que vive su mujer o su pareja con el hijo. En fin, creo que deberíamos darle una vuelta a mejora y ponernos en situaciones que hoy día quizás no están enteramente previstas. Pero dicho eso y sabiendo que vamos a contar con la colaboración de ambas senadoras y aquí los titulares de la comisión, voto a favor. Gracias. Gracias, senador Galilea. Senador Moreira. Bueno, les aprovecho de saludar a ustedes dos, las echamos de menos, mucho de menos, dejaron un vacío grande, voto a favor, en mi corazón. Presidente, ¿usted cómo vota? Sí, yo voto a favor también y vamos a, dado que es emocionante también y autora del proyecto, la senadora Carvajal, vamos a preguntarle para tratar de adjuntar su voto, que imagino será favorable, por supuesto. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión y agradeciéndole a las 6 senadoras en particular su concurrencia y su posterior colaboración en este proyecto que luego vamos a discutir en particular, se levanta la sesión. Muchas gracias.